Pero están buenas las preguntas que hacen, están buenos ir pensando a futuro todos los tiempos que corren con esto, ¿no? Pero bueno, por eso les digo, empiecen, tienen que ya sedimentar todo esto que ustedes preguntan para el más allá, tienen que empezarlo a sedimentar. Así que estudien, ¿tá? No se lamenten tanto, pónganle en pila. Este es el momento que ustedes tienen para estudiar. Después hay que estudiar trabajando, manteniendo familia. Entonces, digamos que este es el momento que ustedes tienen para dedicarse a estudiar, para tener su cafecito, que la mamá los atienda o que el papá los mime. Así que aprovechenlo, ¿sí? Bueno, vamos a alargar con el tema de hoy que les decía del sistema endocrino. Es un tema muy interesante, obviamente, y como les decía, me toca muy de cerca. El sistema endocrino está formado por un conjunto de glándulas que recuerden ustedes, por eso también es muy importante que ustedes repasen un poco el tema de tejido epitelial, donde van a tener las diferencias entre glándulas endócrinas y exócrinas, muy importante. Ya vimos también cuando vimos la parte circulatoria el tema de los capilares. Acá es muy importante saber si son capilares continuos o discontinuos, ¿sí? O que son fenestrados o sinusoides, porque acuérdense que la característica importante del sistema endocrino es que al no tener conductos secretan las hormonas al torrente sanguíneo. Entonces, eso es muy importante. Y también tener en cuenta cuál va a ser, cada hormona tiene como un efecto local en la misma glándula donde es secretada, que se llama efecto autocrino, y después tienen efecto paracrino o a distancia. Entonces también es muy importante que ustedes digan, bueno, a ver, pregúntense cuál es el efecto que va a tener, por ejemplo, la hormona tiroidea sobre la propia glándula. ¿Y cuáles son los efectos a distancia de la hormona tiroidea? ¿En qué órganos o tejidos, que le llamamos tejido blanco, van a actuar? ¿Sí? Eso es importante que ustedes se lo pregunten y se hagan unos buenos cuadros para tener en claro cuál es el efecto local y cuál es el efecto periférico, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienen una lista de glándulas, ahí está faltando la parte endocrina de páncreas, que también lo vamos a ver, pero como para que ustedes se puedan enfocar. Váyanme preguntando si tienen alguna duda o lo escriben en el chat y lo vamos contestando. Entonces, ¿qué podemos decir de la parte del sistema endocrino dentro de las estructuras básicas? ¿No es cierto? Podemos decir que no tienen conductos, que ya dijimos, que tienen vasos, que esos capilares pueden ser continuos, fenestrados, sinusoides, y según la química de la hormona, muchas veces, si se trata de un polipéptido, si se trata de una proteína, si se trata de una glucoproteína o si se trata de una proteína heterogénica o lipoproteína, de acuerdo a eso ustedes pueden ponerlo en evidencia con una técnica histológica más que con otra. Entonces eso también es importante tener en cuenta. Y lo otro, como les decía, es muy importante ver qué tipo de acción tiene, ¿sí? Qué tipo de acciones autocrina o paracrina tiene. Y lo otro que es fundamental es siempre pensar cuál es el sistema de control, ¿sí? Anótenselo, ¿sí? Sistema de control o de retroalimentación que tiene la glándula. En general, el 90% tiene retroalimentación negativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando se produce un estímulo, una prehormona que estimula a la formación de la hormona, el producto final de esta hormona va a inhibir a que la prohormona se siga liberando hasta en tanto y en cuanto la concentración en sangre sea buena. Cuando la concentración en sangre va bajando, se vuelve a liberar la prohormona. No sé si soy claro con eso de la retroalimentación. Seguramente ya lo han visto en algún apartado de química, quizás. ¿Eso se entiende, chicos? Perdón que me suene la nariz, pero estoy con una alergia y sé que debe sentirse horrible que yo me suene, pero si no tengo que cortar la clase. Sí, bueno, se entendió, bien. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta porque también es un tema a preguntarse. Muchas veces cuando les preguntamos, bueno, ¿y cómo se regula la hormona tiroidea? Y no se acuerdan. Entonces piensen ustedes, bueno, a ver, para que yo tenga hormona T3 y T4 en sangre, ¿cuáles son las condiciones
o los sistemas regulatorios que me permiten tenerla. Y bueno, tengo que tener el factor liberador de tirotrofina y tengo que tener la tirotrofina, ¿sí? O sea, hipotálamo e hipófisis en todo lo que es el eje, ¿sí? Cuando yo tengo T3 y T4 circulando en sangre, los niveles centrales de hormona liberadora y TRH estarían bajos, ¿sí? Cuando yo las acciones en sangre cada vez van bajando, las otras empezarían a aumentar para volver a estimular la secreción a partir de la tiroides. ¿Y qué efecto van a tener la T3 y T4? Y bueno, van a tener efecto autocrino, como dijimos, sobre el crecimiento de la propia glándula, pero van a tener efecto a distancia. Y bueno, ¿en qué órganos? Y en tales órganos, y con tales funciones. ¿Sí? Eso es muy importante, que ustedes se hagan un buen cuadro para entender bien la regulación. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, ahí tienen ustedes las hormonas, dijimos, son mensajeros químicos, son catalizadores, son, por así decir, el interruptor de la luz, ¿sí? De muchas funciones del cuerpo. Esto es muy importante porque acuérdense que viajan a distancia. Entonces, como van por sangre, van a todos los órganos. Digamos, es muy raro que no haya un órgano que no tenga receptores para insulina, para hormonas tiroideas, para hormonas, para catecolaminas, ¿sí? Pues justamente porque tiene un efecto bien a distancia. En cambio, las glándulas exocrinas dependen puntualmente a dónde vierten su producto de secreción, ¿sí? Eso me parece importante tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, las hormonas, las secreciones que tienen las glándulas exócrinas, por ejemplo, del estómago, tienen la acción solo en la luz del estómago. ¿Se entiende? En cambio, la secreción de la insulina tiene acción en prácticamente todos los tejidos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa cuestión me parece sumamente importante que lo tengan en claro. Ahí ustedes tienen, de acuerdo a la química, las hormonas pueden ser divididas en proteicas, en derivados de aminoácidos, pueden ser derivados de esteroides o de ácidos grasos. Por ejemplo, como para que tengan una manera de clasificar. Vamos a la primera, en hipófisis, recuerden, esto es importante que lo repase, ustedes ya lo vieron, el doble origen embriológico, eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Acuérdense que de dónde viene la pars anterior, o sea, la hipófisis anterior o adenohipófisis, ¿de qué origen embriológico tiene? ¿Proviene del estomodeo? ¿Puede ser? Bien, del piso de la boca, ¿sí? Se llama bolsa de Rathke. ¿Sí? ¿Y de qué hoja embrionaria es el estomodeo? Ectodermo. Ectodermo. Perfecto. Y tengan en cuenta que la relación con el hipotálamo va a ser una relación puramente vascular, ¿sí? En cambio, la neurohipófisis, ¿de dónde viene? Del neuroectodermo. Neuroectodermo, muy bien, del piso del diencéfalo. Y la relación que va a tener con la neurohipófisis, con el hipotálamo, es nerviosa. ¿Sí? Es sistema nervioso central. ¿Sí? Por eso es neuroectodermo. Entonces, eso es muy importante que tener en cuenta. La adenohipófisis se relaciona con el hipotálamo, con una conexión vascular, que es el sistema porta hipoficiario, y con un montón de factores liberadores que viajan por sangre. La neurohipófisis se relaciona con el hipotálamo, con tallos axónicos, ¿sí? Con axones de los núcleos hipotalámicos, supraóptico y paraventricular. Tiene obviamente conexión vascular, pero no forma sistema hipoficiario y no tiene factores liberadores de hormonas. ¿Sí? Eso es importantísimo que lo tengan en claro, porque esto es un tema que uno pregunta y no se lo terminen de aprender. Entonces eso es importante. ¿Cuáles conexiones nerviosas tengo y cuáles relaciones vasculares tengo? Después tengo que, a su vez, se divide histológicamente en la pars distalis, que es parte de la adenohipófisis, la pars tuberalis y la pars nervosa, que es parte de la neurohipófisis. Muy importante ver qué hormonas tiene la función, y tengan en cuenta que la presencia de tejido nervioso en la pars nervosa, en la neurohipófisis, forma parte del sistema nervioso central. Recuerden que tienen sustancia blanca puntualmente porque no tienen cuerpos neuronales. Los cuerpos neuronales están en el hipotálamo, que es donde está la sustancia gris. De hecho, el hipotálamo es una isla de sustancia gris en el sistema nervioso central, que ustedes
ya lo hemos visto cuando vimos sistema nervioso, que se conocen como ganglios de la base, que lo van a ver también cuando vean neuroanatomía, y eso envía axones, que son los que terminan teniendo los botones terminales en la neurohipófisis y que forman parte del sistema nervioso central. Entonces, junto con los pituicitos que tienen esa parte, que no son más que astrocitos, ¿sí? Que son células de la glía, conforman barrera hematoencefálica, ¿sí? Con esos famosos pies chupadores. Y que por supuesto ahí, ¿qué tipo de capilares van a tener? Si van a tener barrera hematoencefálica. Muy bien, Ana. Perfecto, continua. Bien. Bueno, ahí tienen un esquemita, esto para reforzar el tema del hipotálamo y el doble origen. Fíjense en este punto cómo la región anterior, ¿sí?, tiene una relación vascular, recuerden, fíjense que no tiene conexión nerviosa con el hipotálamo, ¿ven? La envuelve al tallo en esta región que pertenece también a la adenohipófisis, lo envuelve, pero no tiene una conexión nerviosa, tiene una conexión vascular. En cambio, la neurohipófisis tiene el tallo directamente conectado a la neurohipófisis y del hipotálamo van a bajar los haces nerviosos. ¿Estamos? Entonces ahí tienen la pars distalis y la pars intermedia, que forman parte del lóbulo anterior, que es una parte de la adenohipófisis conjuntamente con este infundíbulo que tienen ustedes abrazando al tallo, ¿sí? Entonces, esas son las partes de la adenohipófisis que tienen que tener en cuenta, que son 3, ¿sí? Después tenemos el lóbulo posterior, que ya dijimos tiene 2 partes, la pars nervosa, que está acá atrás, y este tallo que viene desde el hipotálamo. La pars intermedia en general no está muy desarrollada en el ser humano, se caracteriza por la conformación de coloide, de regiones coloideas como si fuera la tiroides, y produce la melanocitoestimulante. Bueno, esto es un resumen para que no se olviden. Entonces la posterior, acuérdense, fíjense qué bien que se ve, tiene tallos, ¿sí? Y tiene una conexión directa con la neurohipófisis. En cambio, la anterior es una relación puramente vascular. Por favor, no es que la parte posterior no tenga vasos, ¿no? Alguien se tiene que llevar, es un sistema endocrino, alguien se tiene que llevar la oxitocina y la antidiurética que está almacenada ahí. Lo hace un sistema también vascular con capilares continuos, pero no conforma sistema portohipofisiario como es la conexión que tiene la adenohipófisis con el hipotálamo. ¿Estamos? ¿Esto se entiende, chicos? ¿Queda claro? Acá, inclusive en el sistema portohipofisiario, los capilares son ¿de qué tipo? A diferencia de los capilares del área nerviosa. Fenestrados, muy bien. De lujo. Bien, ahí tienen ustedes un resumen de las hormonas, como para que lo tengan en cuenta. Esto es lo que yo les digo. Ahí tienen un ejemplo de la acción principal. Esto está súper lindo en el libro del doctor Einar. Si ustedes están viendo de ahí, está espectacular. Pero digo, ahí tienen la acción principal de cada una de las hormonas, el mecanismo que controla la secreción, ¿sí? Si tiene un factor liberador o un factor inhibidor, si de dónde viene, del hipotálamo, bueno, ¿está? Y tienen ustedes qué tipo de molécula es, y por ahí está muy bueno que, por ejemplo, esto de que estimula la glándula tiroides, ustedes podrían sacar un nuevo cuadro acá y poner T3 y T4, y otro cuadrito al costado para poner qué tipo de acción tiene la T3 y la T4. ¿Tá? Entonces ahí les quedaría todo en un solito cuadro para que lo puedan estudiar, ¿sí? Y acá tienen la de la hipófisis posterior, con las mismas, con las acciones. Ahora vamos a ir viendo un poquito cada una, pero para que lo tengan, digamos, bien en claro. Entonces, muy importante el eje, ¿no? El eje, por ejemplo, el eje somatotrópico. Entonces uno les dice, bueno, ¿cómo está compuesto el eje somatotrópico? Entonces está compuesto por la somatotropina, que se libera en la hipófisis, que está controlada por un factor liberador de somatotropina, que es una hormona proteica pura,
que estimula el crecimiento del hueso, que inhibe la oxidación, bueno, y ahí tienen ustedes la acción principal. Estos serían los órganos blancos, ¿sí? Los órganos donde ejerce la acción la somatotropina. Por ejemplo, en el caso de la somatotropina, la acción, recuerden que la ejerce también por un intermediario que se produce en el hígado que se llama somatomedina o factores de crecimiento, ¿sí? Hay un montón de factores de crecimiento que son como intermediarios entre la somatotropina liberada por la hipófisis y la acción periférica. Después tiene la prolactina, que estimula la producción de leche. Acá no hay intermediario, es la misma prolactina que trabaja sobre las glándulas mamarias. Después tienen la hormona estimuladora de TSH, ¿de dónde viene? De la TRH, que es el factor liberador del hipotálamo, que estimula la glándula tiroides para la producción de T3 y T4. Ya vamos a ver un poco las acciones de la T3 y la T4, ¿sí? Ahí tienen entonces el mecanismo que controla la secreción, que era lo que yo les decía. Bueno, vean quién se encarga del control de su secreción, ¿sí? Después tienen el eje adrenocorticotrópico. El eje adrenocorticotrópico, inclusive la molécula que genera la ACTH es la misma molécula madre que genera la melanocito estimulante. Esto tiene un significado muy interesante porque, por ejemplo, en los tumores que producen ACTH, uno de los parámetros clínicos que ustedes van a ver en el paciente es la hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque ese tumor que secreta ACTH secreta melanocito estimulante también. Entonces, es muy interesante eso. Entonces, no se olviden, la hormona adrenocorticotrófica, antes que se corte en ACTH, tiene una molécula más larga que se llama propiomelanocortina, no sé si lo habrán leído, que una parte es ACTH y otra parte es melanocito estimulante. Esta estimula la corteza suprarrenal, puntualmente estimula las hormonas glucocorticoideas de la corteza suprarrenal, que ya vamos a ver cuáles son, y la que lo estimula es la hormona hipotalámica liberadora de ACTH, ¿sí? Después tenemos la gonadotrofina, que son dos, la folículo estimulante y la luteinizante, que en la mujer, ¿sí?, va a estimular el folículo ovárico y en el hombre la espermatogénesis. También tiene un factor liberador hipotalámico, es como dijimos una glucoproteína también, fíjense, igual que la estimuladora de la glándula tiroidea. Y lo que es interesante de acá, que la FSH en el ovario va a trabajar sobre el folículo, permitiendo la formación del óvulo, y en el testículo va a actuar sobre la espermatogénesis, trabajando sobre unas células que se llaman células de Sertoli, que están inversas en el epitelio seminífero y que permite la maduración de las espermatogonas. Por otro lado, la hormona luteinizante trabaja sobre la ovulación, estimulándola por un lado, pero la acción muy importante que tiene, primero estimula la ovulación, de hecho tiene un pico muy importante en el día 13 para generar la ovulación en el día 14. Luego la luteinizante inhibe a los estrógenos y por otro lado favorece la formación del cuerpo lúteo, que se forma a partir de que el folículo ovárico expulsa el ovocito, entonces se forma este cuerpo lúteo y empieza la producción de progesterona, que va a servir para luego generar, digamos, el ambiente adecuado para la implantación del óvulo fecundado en el endometrio. Y por otro lado, en el hombre va a producir estimulación de las células intersticiales de Leydig, que están por fuera de los túbulos seminíferos, para la producción de testosterona, ¿sí? Ya lo vamos a ir repasando uno a uno. Después, en la hipófisis posterior, dijimos que la relación es nerviosa por parte de tallos axónicos. Vamos a tener dos hormonas que se producen en el hipotálamo directamente y viajan unidas a una proteína que se llama neurofisina, viajan hasta el botón axónico terminal, que se conoce como cuerpos de Hering, y vamos a tener la oxitocina, que estimula las contracciones uterinas y también estimula las contracciones de células mioepiteliales en la leche. Y el sistema nervioso es parte de su secreción, ¿no es cierto? Es una
regulación neurológica central. Y en el caso de la hormona antidiurética, también esta es producida por el hipotálamo, controla la excreción de agua, fíjense cómo se llama antidiurética, va a trabajar a nivel de los túbulos colectores del riñón, reteniendo sodio y agua, y de esta manera va a levantar la presión arterial, ¿sí? Es un regulador de la osmolaridad. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bien, perfecto. Acá el que no estuvo atento y se perdió 5 minutos, le digo que está frito, ¿no? Así que más vale que hayan tenido todas las neuronas conectadas, porque de vuelta igual no me sale. Digan que lo vengo grabando, pero si no, no me sale. Bueno, con respecto a la estructura histológica, fíjense, tenemos una cápsula, como todas estas glándulas, tiene una cápsula de tejido conectivo denso. Dijimos que tenemos la par distalis, que es parte de la adenohipófisis, ¿sí? Que es el lóbulo anterior, junto con la pars intermedia, forman el lóbulo anterior. Y después tenemos la pars nervosa y el infundíbulo, que es lo que se conecta junto con la pars tuberalis, que forma todo lo que tiene que ver con la neurohipófisis, ¿sí? O lóbulo posterior. Entonces, fíjense que la parte más grande de la hipófisis lo constituye, ¿cuál? ¿La adeno o la neuro? La adenohipófisis. Muy bien, la adenohipófisis. Y si ustedes se fijan en la coloración, ¿qué les parece? ¿Tenemos más células acidófilas o basófilas? Acidófilas, muy bien. Eso es muy importante. Fíjense que son islotes de basófilo, ¿ven? Que hay acá algunas. Acá ya lo van a ver de vuelta con la doctora Pacero ahora, pero esto es interesante también en cuenta, sobre todo porque inclusive, fíjense que esto es interesantísimo, cuando uno piensa en tumores de la hipófisis, que le pueden preguntar a la doctora Pacero, que ella también tiene mucha experiencia, los tumores más grandes son los tumores acidófilos, si ustedes se fijan, son los que mayor representación tienen. Y si se fijan en la neurohipófisis, miren, realmente les hace acordar a la parte de la sustancia blanca del cerebro, de la médula, ¿ven? Que es sustancia blanca per se. No se olviden que inclusive parte de esto es parte del tallo, por acá bajan los axones, y la cápsula tiene, si se quiere, una similitud muy importante, por ejemplo, con la pía madre en esta parte, ¿no? O sea que tengan en cuenta eso. Entonces ahí tienen de vuelta la hipófisis, la neurohipófisis, que está constituida por el infundíbulo y la parte nerviosa, y la adenohipófisis, que está constituida por la parte distal y la intermedia, que forman el lóbulo anterior, y la parte tuberalis, que no forma parte del lóbulo anterior, pero sí forma parte de la adenohipófisis, que es por donde bajan los vasos sanguíneos desde el hipotálamo. ¿Ah? Ahí tienen ustedes entonces la división. Las acidófilas son las somatotropas y las mamotropas, y las basófilas tienen las corticotrópicas, las tirotrópicas y las gonadotrópicas, ¿sí? Inclusive ahí se ven muy bien en el dibujito, basófilas, por ejemplo, miren qué bien que se ven las basófilas, ¿ven? Y las acidófilas son las otras azulcitas, ¿ven? Acuérdense los capilares fenestrados que dijimos, y también tienen capilares sinusoides en alguna parte de la hipófisis. Bien, y con respecto a la neurohipófisis, un poco ya repasando lo que dijimos, los pituicitos, que son astrocitos, acuérdense, en esto es sustancia blanca, ¿qué tipo de astrocitos van a tener? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Y bueno, y si no, ponen que no. Bien, Agustina, muy bien, fibroso. Entonces acá tenemos los pituicitos, que no son más que astrocitos fibrosos, y recuerden que como buen astrocito, con su pie chupador, forma parte de la barrera hematoencefálica, y se acuerdan que tenía una función muy importante en neuroregulación y nutrición. ¿Ah? Después tenemos los axones amielínicos, que vienen del hipotálamo, y los cuerpos de Hering, que son los botones axónicos terminales, donde se almacenan las hormonas para luego ser exocitadas los capilares.
¿sí? Ahí tienen entonces el adeno y la neurohipófisis. Fíjense qué bien que se ven acá las células acidófilas, ¿sí? Se ven bien, bien acidófilas. Y las que son más pálidas son las basófilas. Después hay unas células que son cromófobas, que no se tiñen, que parecieran ser células ya a punto de sufrir apoptosis, que ya no tienen función. Acuérdense que también van a encontrar tejido conectivo, van a encontrar células del tejido conectivo. Acuérdense que se trata de un epitelio glandular, y si tenemos un epitelio glandular, tiene que estar rodeado de tejido conectivo laxo que le permita la nutrición. ¿Vamos? No se olviden de eso, el estroma. Recuerden de pensar siempre cómo está constituido el estroma. Entonces acá tenemos la cápsula y tenemos el tejido intersticial que rodea a los epitelios. ¿Estamos? Eso no se lo olviden. Ahí tienen ustedes entonces de vuelta células basófilas y acidófilas. Ya lo van a volver a ver ahora en el práctico. Y ahí tienen un resumen, un poco está puesta en la tabla que ya les había puesto, de todas las funciones que tiene la hipófisis. Realmente la hipófisis es la gran fábrica de funciones del organismo, ¿no? Como para no olvidarse. Eso como para que después lo repasen. Bien, con hipófisis, ¿alguna duda, chicos? Háganse un buen cuadro, ¿no? Yo siempre les hincho con los cuadros porque es la mejor forma después de acordarse de las cosas, ¿no? Profe, ¿para qué sirven los cuerpos de Herring? Bueno, lo que acabo de decir, los cuerpos de Henning son los botones axónicos terminales, me parece que justo te lo perdiste, son los botones axónicos terminales que lo que tienen la acción, ¿sí?, es de almacenar a las hormonas, ¿sí? Son botones axónicos que el final del axón está conectado al vaso para hacer exocitosis de las hormonas, y lo que hacen es preservar, guardar la oxitocina y la hormona antidiurética hasta que uno las necesite liberar de acuerdo al estímulo, ¿no? El estímulo de la oxitocina va a ser la succión del pezón, y el estímulo de la antidiurética va a ser los cambios de osmolaridad a nivel sanguíneo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Bueno, tiroides entonces. Si no hay más preguntas de hipófisis, pasamos a la tiroides. La tiroides es una glándula que está ubicada en el cuello, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, está rodeando o por sobre el cartílago tiroideo, que es un cartílago hialino, que está en relación a la tráquea, ¿sí? Todo está en la región anterior del cuello, y que tiene dos lóbulos y un istmo. ¿Qué origen tenía la tiroides? A ver si alguien se acuerda. Me paso como para hacer un poquito de repaso y unirlo con embrio. Endodérmico, muy bien. Acuérdense que es parte del intestino anterior, un origen similar a la faringe. Así que esto es importante, tiene, como decíamos, dos lóbulos, tiene una regulación, si se acuerdan, con el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? Son parte de las células basófilas que vimos recién. De la hipófisis se va a articular con la TRH y con la TSH y va a producir T3 y T4. Y fíjense que acá hay un dato interesante. Cuando ustedes tienen un paciente, a ver, les hago una pregunta, a ver, razonen un cachito. Yo les veo a un paciente, le saco sangre y le mido T3 y TSH. T4 y TSH. Y en la T4 me da alta, ¿sí? Y la TSH me da baja. ¿Qué problema hormonal tiene y dónde está el nivel de lesión? O sea, ¿dónde está el problema? Yo tengo T4 y T3 alta y TSH bien baja. ¿Qué les parece? A ver, piénsenlo. ¿Cuál sería el problema hormonal? ¿Dónde estaría el nivel de lesión? Ok, muy bien, Ana, perfecto. Entonces, tenés lo que sería un hipertiroidismo y, muy bien, un hipertiroidismo, muy bien, Valen. Un hipertiroidismo, y el nivel, ¿dónde lo ubicás? Ana un poco ya lo dijo, ¿sí? ¿Dónde sería el nivel del problema?
Ana les tiró una ayudita. ¿Qué les parece? ¿Será hipotalámico, hipoficiario o tiroideo? Piensen en cómo están las hormonas. Ana, la acercaste a la pelota al área y la sacaste. Bien, tiroideo, perfecto. Piénsenlo en así, chicos. Esto es lo que nosotros llamamos un hipertiroidismo primario, porque el problema está en la tiroides. Cuando el problema es primario es porque están en la glándula última, en la glándula efectora. ¿Sí? Si yo tengo por ejemplo, un tumor productor de cortisona, yo digo que tengo un problema suprarrenal. ¿Sí? El problema es un problema primario de la glándula. O, por ejemplo, si tengo un hipertiroidismo primario, el problema está en la tiroides. Si es secundario, el problema está en la hipófisis, si es terciario, en el hipotálamo. ¿Sí? Voy subiendo. Ahora, cuando las alteraciones hormonales van para el mismo lado, en el mismo sentido, por ejemplo, yo tengo alta la TSH, alta la TRH y alta la T4, quiere decir que el problema viene de arriba y que un tumor productor, por ejemplo, en el hipotálamo me aumenta todas las hormonas. En cambio, si el problema está primario en la glándula efectora, va a generarse bien lo que es la retroalimentación. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un tumor productor o una enfermedad autoinmune productora de T4, yo tengo un hipertiroidismo primario, entonces la cantidad de T4 va a inhibir la liberación de TSH y de TRH. Entonces decimos que los problemas primarios generan trastornos hormonales en distintos sentidos. ¿Sí? Aumento o disminución primaria de la glándula con aumento o disminución de la contrarregulación. ¿Sí? En cambio, los problemas secundarios o terciarios van siempre para el mismo sentido. O tengo un hipo de toda la línea o tengo un hiper de toda la línea. ¿Se entiende eso, chicos? Perfecto. A ver, les planteo otro ejemplo. A ver si me captaron. Supongamos, volviendo al tema tiroideo. Supongamos que yo tengo TSH baja, T3 y T4 baja y TRH baja. ¿Qué problema tengo y dónde está el problema? O sea, tengo todo bajo. A ver, a ver. Bien, tengo un hipotiroidismo primero, muy bien, tengo un hipotiroidismo. Y después, ¿dónde está el nivel? ¿Dónde está el problema? Bien, puede estar en la hipófisis o en el hipotálamo. Entonces yo ahí tendría lo que sería, si está todo bajo, probablemente sea en el hipotálamo. Entonces sería un hipotiroidismo, ¿cuánto? ¿Secundario o terciario? Terciario, perfecto. Me están escuchando a full, muy bien. Bien, de lujo. Un ejemplo más, a ver, para que vayan aplicando un poco. Esta es mi vida diaria, para que ustedes se den cuenta, esto es lo que a mí me apasiona, todo lo que es el tema endocrinológico y es lo que más trabajo. Profe. ¿Me escucha, profe? Me escucho bien. Para que sea el problema está en el hipotálamo y no en la hipófisis. No, mentira, al revés. Para que esté en la hipófisis y en el hipotálamo. ¿Qué hormona, digamos, debería no estar baja? O sea, para que el problema sea secundario. Bien, en el caso que sea un hipotiroidismo, ahí esto es muy buena la pregunta tuya, son difíciles de diferenciar los hipotiroidismos o los hipertiroidismos secundarios a terciarios. Hay que hacer unas pruebas que se llaman pruebas de estímulo para ver si está funcionando bien y cuál es el problema que no funciona, o el hipotálamo o la hipófisis. En general, son raros los terciarios, son muy raros los hipotalámicos. Habitualmente los problemas terminan siendo secundarios. Entonces vos ahí tenés, por ejemplo, una TRH normal, tenés una TSH baja y una T3 y T4 baja. Entonces vos ahí decís, bueno, la TRH la tengo normal, el problema está en la hipófisis que no se estimula. Pero previo a eso tenés que hacer una prueba de estimulación con TRH para ver si el problema es hipofisiario o hipotalámico. ¿Sí? ¿Se entiende?
Bien, perfecto. Les tiro una última como para ver si captaron. Supongamos que vamos a cambiar de glándula, tengo niveles de CRH, que es el factor estimulante de la corticotrofina, tengo CRH muy baja, tengo ACTH muy baja y tengo niveles altísimos de cortisol. Y yo sé que probablemente eso sea un tumor. ¿Dónde lo buscarían el tumor? ¿Le hago una resonancia de cerebro o de abdomen? Muy bien, perfecto, nada, la tienen recontra clara. Exacto, ahí yo tengo que enfocarme en un tumor de la suprarrenal, eso se llama enfermedad de enfermedad de Cushing, se llama síndrome de Cushing, la enfermedad en general. Fíjense, en ahí es interesante, cuando ustedes dicen síndrome de Cushing, es un hipercortisolismo suprarrenal primario. En cambio, si dicen enfermedad de Cushing, es un hipercortisolismo secundario, o sea, hipofisiario. Le han puesto al hipofisiario, le han puesto enfermedad y a la suprarrenal le pusieron síndrome. Pero bueno, en realidad se dice hipercortisolismo primario o secundario. Bueno, pero excelente, la tienen re claro. Me encantó. Como para eso ténganlo en cuenta, puede haber alguna preguntita así, siempre para poder trabajar en el eje, ¿no? Volviendo a las características de la tiroides, que lo van a ver también con la doctora Pacero, pregúntenle mucho porque la doctora es endocrinóloga también, así que la tiene re clara. Acuérdense de vuelta con lo mismo, estroma. ¿Qué características tiene el estroma? Ustedes siempre pregúntense en todos los órganos, ¿cuál es el estroma y cuál es el parénquima? Entonces tenemos la cápsula y el parénquima está formado por folículos coloideos, compuesto por células foliculares, y en el intersticio tenemos células que se llaman parafoliculares, ¿sí? Como ustedes dijeron, la tiroides viene del endodermo, mientras que las células parafoliculares, ¿de dónde vienen? ¿Se acuerdan de dónde venían las parafoliculares de la tiroides? A ver si alguno que tenga buena memoria reciente, o de los que han rendido. ¿O qué origen tiene, si no se acuerdan de dónde viene puntualmente? ¿Qué origen en general? Acuérdense que esta venía de, ¿cómo se llamaba eso que estaba en directa relación con la conformación de la notocorda, que quedaba a los costados de la notocorda? No, de las bolsas faríngeas no. De eso viene la tiroides. La tiroides viene del endodermo de las bolsas faríngeas, de las crestas neurales, muy bien. Acuérdense que las células perifoliculares, por eso háganse una hermosa lista, yo siempre les digo lista de todo, tienen que empapelar la habitación con listas. Pero háganse una lista de qué viene de las crestas neurales, porque es importante tenerlo en claro, porque vienen un montón de cosas de las crestas. Entre eso, estas células que forman parte de lo que se llama sistema PUD o sistema croma-argentafín, por el tipo de tinción que tiene, que puede ser por sales de plata o de cromo. Una de ellas son, por ejemplo, las células parafoliculares. Bueno, perfecto. Entonces, tengan en cuenta eso. En el tema de la histología, acá tienen ustedes el epitelio folicular, que es un epitelio plano, perdón, un epitelio cúbico simple. La cara que mira hacia el coloide tiene microvellosidades para permitirle mayor superficie de absorción del coloide. Recuerden que el coloide está formado por algo que se llama tiroglobulina, que es una mezcla de una globulina, que es una proteína, con una tirosina. Y la materia prima, que es el yodo, ¿de dónde se obtiene? ¿De dónde saco yo el yodo para formar la tiroglobulina? A ver, ¿de dónde viene ese yodo? ¿De dónde creen ustedes? Ana, venías contestando todo. Esto es hundido en la guerra naval. ¿De dónde creen ustedes que puede provenir el yodo? De hecho, hay lugares, por ejemplo, en la Puna,
para el lado de Salta, Catamarca, toda esa zona son lugares que se dicen bociógenos. ¿Sí? ¿Dónde está faltando? Exacto, muy bien, de la dieta, muy bien, Delphi. El yodo proviene de la dieta, por eso justamente hay lugares donde, por una ley, ya hace muchos años, la sal de mesa está iodada, para evitar el bocio endémico. Por ejemplo, no tanto nosotros, porque nosotros tenemos bastantes fuentes por los lagos y todo eso, pero la gente que vive en regiones lejanas, a los lagos, a los acuíferos, como les decía, en las regiones más desérticas, están carentes. Y antes había mucho bocio endémico, los nenes nacían con alteraciones, entonces se le agregó por ley yodo a la sal, ¿sí? Por eso nuestra sal es sal yodada, ¿sí? Entonces, acuérdense que el caminito que hace la célula es tomar de la sangre el yodo, que vino por la alimentación, lo va a exportar al coloide, donde se va a unir a la globina, y luego lo va a volver a meter a la célula para desarmar ese yodo y poder formar la T3 y la T4. Por eso esta parte que tiene microvellosidades son muy importantes. Esto es muy importante en las microvellosidades porque esas microvellosidades tienen enzimas que se llaman para romper el yodo, nunca me sale bien el nombre, deiodinasas, ¿sí? Entonces rompen la molécula de tiroglobulina y la mete el yodo de vuelta en la célula. La tiroglobina es una forma de poder acumular y guardar ese yodo, porque no lo puedo guardar suelto ionizado, ¿sí? Entonces, una vez que se mete en la célula, yo tengo las enzimas necesarias para formar mono, di y tri y tetrayodo, y formo la T3 y la T4 que la vuelvo a exportar a los capilares fenestrados de la sangre. ¿Sí? ¿Se entendió? Ah, perfecto, Alex, muy bueno. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Entonces ahí tienen ustedes el epitelio folicular. El epitelio folicular puede cambiar la altura de acuerdo a la cantidad de coloides que tengan. Fíjense acá, que tengo menos cantidad de coloides, puedo pensar que está en hipofunción y puede tener el epitelio un poquito más alto. Y estos coloides están mucho más llenos, y entonces están en hiperfunción y tengo el epitelio un poquito más bajo. Pero para decir cómo funciona la glándula tengo que hacer análisis de sangre, ¿no? Ahí tienen, fíjense los distintos coloides que tienen, los distintos folículos, en distintos estadios. Y acá está bueno para ver también la cápsula, así no se la olvidan, con tejido conectivo. ¿Sí? Ahí tienen de vuelta otro corte. Entonces, ahí tenemos la parte de la formación de T3 y T4, después tenemos las células polifoliculares que producen calcitonina. El folículo es la unidad funcional, ven que de vuelta tenemos distintos tamaños foliculares. ¿Sí? Entonces acuérdense, forman T3 y T4, en cambio las células parafoliculares que no se van a teñir acá, forman calcitonina. Entonces ahí tienen distintas funciones de la glándula tiroidea. No hay célula del organismo que no tenga receptores para las células tiroideas, tiene una función recontra importante. Y eso con respecto a las tiroides. Ya vamos a ver, ahora que veamos la paratormona, vamos a ver la función de la calcitonina. ¿Alguien se acuerda de cuál es la función de la calcitonina? ¿En relación a qué funciona? ¿Metabolismo de qué? Ok, metabolismo óseo, perfecto. Bueno, muy bien. Las paratiroides son unas glandulitas, son 4 glandulitas que están asociadas a las tiroides, ¿sí? De hecho tienen el mismo origen embriológico. De hecho, cuando ustedes puedan ver preparados, en algún momento van a ver que muchas veces pasa esto que tiene este esquema, que uno ve por un lado la tiroides, ¿sí? Ven acá el epitelio folicular, el coloide, se ve la cápsula y pegadita se ven las paratiroides, ¿sí? De hecho, es muy común que cuando se genera resección de las tiroides, es muy difícil separarlas y se llevan puestas las pobres paratiroides. Por eso, en general, en la cirugía de tiroides se controla mucho el calcio para ver si el paciente se removieron accidentalmente las paratiroides o no, ¿sí?
Entonces, la cápsula lo mismo, y el parénquima, acá tenemos dos tipos de células. Unas células que se llaman principales y células oxífilas o acidófilas, ¿sí? Y tenemos mucho tejido conectivo, delgado, y van a ver también que empieza a haber mucha cantidad de tejido adiposo, que marca la característica, una característica muy importante de la glándula paratiroidea. Fíjense, acá la cantidad de tejido adiposo que tengo, mientras más tejido adiposo, menos funcionalidad de la glándula, son glándulas viejas, eso es muy común en gente mayor, en donde empieza a perderse la producción de paratormona, que está muy ligada a la aparición de la osteoporosis, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos células bien grandotas, que son acidófilas, ¿sí? Acá tienen ustedes las células, y tenemos células que producen secreción, que son las principales. Estas células principales que producen la paratormona son células como un grano de avena, son bien chiquititas, perdón que vuelva para atrás, pero es para mostrarle, se ven estas celulitas bien chiquitas como células en grano de avena, que son las que producen, que son las principales que producen la paratormona, ¿sí? Que aumentan el calcio en sangre, ¿sí? Que es una hormona polipeptídica que luego es degradada del hígado y en riñón, permitiendo la absorción de vitamina D, ¿sí? Por eso es muy importante esta hormona, porque es la que se conecta con la absorción de la vitamina D, ¿sí? Que es la que permite a su vez absorber el calcio, ¿sí? Fíjense, acá tienen la interrelación entre la calcitonina, ¿sí? Liberada por la tiroides, que permite reducir el calcio en sangre. En cambio, la paratormona, fíjense todos los efectores que tiene. Permite la absorción de calcio en el intestino, permite la reabsorción de calcio en los túbulos renales, estimula la reabsorción ósea, quiere decir que sacan calcio de los depósitos óseos, ¿sí? Y todo eso lleva al aumento de calcio en sangre, o sea que la calcitonina lo guarda en el hueso y la paratormona lo saca del hueso y de estos tres órganos, ¿sí? De estos dos órganos, levantando el calcio en sangre. Por eso cuando levanta el calcio en sangre genera osteoporosis, porque lo saca del hueso, ¿sí? Esto es interesantísimo, porque hoy lo que se trabaja son con inhibidores de la paratormona. Hay muchos fármacos para evitar justamente eso, ¿sí? La salida del calcio del hueso. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende cómo es un poco la interrelación? Acuérdense que los efectores en el hueso eran los osteoblastos y los osteoclastos, ¿sí? Sobre todo la calcitonina tenía receptores en osteoblasto y la paratormona tenía receptores en osteoblasto y lamentablemente en osteoclasto. En cambio, la calcitonina no tiene receptores en osteoclasto, ¿sí? ¿Estamos bien? Bien. Ahí tienen otra como para que también lo tengan ustedes resumida. Bien, vamos a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales tienen origen sobre todo mesodérmico, lo que es corteza, y un origen ectodérmico, lo que es la médula, ¿no? Acuérdense que tiene el mismo origen la parte mesodérmica que los riñones, por eso están alojados en la parte superior de los polos renales. Tiene una corteza, como dijimos, y una médula. La parte cortical está dividida en tres áreas: la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. La zona fasciculada y reticular componen una unidad porque tienen el mismo regulación con la CTH, o sea, lo que ya dijimos de la región hipofisiaria. En cambio, la zona glomerular, que produce una hormona que se llama aldosterona, tiene una regulación directa con la osmolaridad, ¿sí? También tiene una regulación de la presión arterial y tiene una regulación muy íntima con el riñón, porque forma parte de lo que conocemos como eje renina-angiotensina-aldosterona. El riñón produce una hormona que se llama renina, que sensa la cantidad de orina que va saliendo por el túbulo distal. Cuando sensa que esa orina está muy concentrada o que está muy diluida y que toma, de acuerdo a eso, la presión arterial, esta renina libera angiotensina, esta angiotensina estimula a la región glomerular, que libera aldosterona. Y la aldosterona trabaja a nivel de los túbulos renales, también reabsorbiendo sodio y agua para levantar la presión arterial, ¿sí? Tiene una acción hipertensiva. De hecho, hay muchísimos fármacos que trabajan inhibiendo la aldosterona para generar una acción diurética, ¿sí? ¿Se entiende?
esa parte? Bien, perfecto. Bueno, entonces después tenemos la región fascicular y reticular, que ya dijimos que dependen de la hipófisis. La región fasciculada, como ustedes ven, es una glándula tubular, parecen fascículos, dejando lugar para los capilares intermedios. Y esta glándula produce cortisona y cortisol, que son mineralocorticoides, son glucocorticoides, que ya van a ver que tienen una acción muy importante como hormona de estrés. ¿Sí? Una hormona catabólica, aumenta la glucosa, aumenta la energía disponible justamente para liberarse rápidamente en función del estrés, que va a trabajar en forma conjunta con la catecolamina que se liberan en la médula adrenal. Ya van a ver, ahí les puse un cuadrito para que vean cómo interactúan. Y la zona reticular también está regulada por la hipófisis, pero en este caso libera hormonas sexuales, ¿sí? Androstenediona, libera estrógenos, y libera testosterona también en baja cantidad. Entonces, ahí tienen ustedes, recuerden que hay una en cada riñón, la corteza suprarrenal, por lo que ya dijimos, más la médula, ¿sí? Con la adrenalina y noradrenalina. Ahí están las cápsulas, ahora vamos a ver un poquito más de esto. Fíjense, acá tenemos el capilar, acá tenemos esto que sería la región glomerular, ¿sí? Bien como glomérulos, se pueden ver como acidófilos, ¿sí? Ahí ustedes tienen la característica, ya lo van a ver de vuelta en la parte práctica. Después tenemos la región fascicular, que la característica de la región fascicular, además de verse como túbulos simples, es que tienen inclusiones lipídicas como pelotitas, fíjense, ¿sí? como gotitas de grasa, acuérdense que estas son esterogénicas, ¿sí? Son a partir de esteroides. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Son depósitos de colesterol, por ejemplo, que es muy común, fíjense en esta, por ejemplo, cómo se ve bien. Por eso se llaman como espongiositos, como si fueran esponja, como que tuvieran huequitos, ¿sí? Donde están esas gotitas lipídicas. Ahí lo vemos bien, vemos la cápsula, vemos la región glomerular y miren toda la región fasciculada. La región fasciculada ocupa prácticamente sola la mitad de la corteza, como para que ustedes sepan que es la parte más importante de la suprarrenal. La glomerular muy poquito, bien pegada a la cápsula, y la reticular le sigue a la fasciculada en orden de importancia en cantidad, ¿sí? Ahí lo ven de vuelta, ¿sí? Cómo están ubicadas las tres partes y después la medular. Ahí de vuelta ven una idea de la cápsula, fíjense la grasa suprarrenal, perirrenal que la envuelve, ahí tienen la glomerular, todo esto es la fasciculada, y luego la reticular bien acidófila. Fíjense que lo que prima también es el color acidófilo. Ahí vemos entonces la reticular, ven bien acidófila, ¿sí? Tenía algunas gotitas de grasa, no tan común como el otro, y forman redes, como a uno le hace acordar mucho a las redes que forman, por ejemplo, los hepatocitos, ¿sí? Forman todas redes que se van anastomosando entre sí. Y por último, la medular, son células que no se tiñen bien con hematoxilina eosina, son células cromafines de vuelta, y también son células nerviosas del ectodermo. Sí van a ver los núcleos, pero muy mal teñidos en la citoplasma, ¿sí? Acá de vuelta se ven, fíjense en la glomerular, toda la fasciculada, ven cómo ocupa una gran parte la fasciculada y la reticular, una gran parte de la corteza, y luego la médula, que van a tener además muchos valles venosos, muchos vasos, donde van a estar ahí. Ahí tienen de vuelta la glomerular, la fasciculada, y miren la reticular bien acidófila, como redes, miren, esto se tiñe bien pálido, y la medular con muchos vasos. Ahí tienen las hormonas, fíjese, por ende, la más importante de la secreción son los glucocorticoides, además lo necesitamos, es fundamental para la respuesta al estrés, ¿sí? Y ahí tienen, por ejemplo, un cuadrito donde ustedes se van a dar cuenta que las células, las hormonas que están en la médula,
Es la respuesta rápida al estrés que tenemos, aumenta la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo, la liberación de glucosa, aumenta la presión arterial, genera vasoconstricción, es lo que nos permite salir corriendo rápidamente, ¿sí? Respuesta rápida al estrés. Por eso es tan importante esta glándula y por eso el 80% de la glándula produce, por un lado, la médula, todas las catecolaminas, y por el otro lado, produzco cortisona o cortisol para lo que es la respuesta más lenta, ¿sí? Que controlan, por ejemplo, por un lado, la aldosterona, que produce aumento de la presión arterial. Esto es muy lento, pero también apoya la acción que va a tener las catecolaminas. Pero el glucocorticoide, que yo les decía, muy importante, 70% de la secreción de la corteza, regula los metabolismos de carbohidratos, grasa y proteína, aumenta la glucosa, libera ácidos grasos, tiene efectos antiinflamatorios, ¿sí? Muy importante también para el estrés, ¿sí? Como para que lo vean cómo participan las glándulas. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? Entonces ahí tienen un resumen de la corteza, que ya dijimos, y de tanto de los mineralocorticoides como de los glucocorticoides. Y de la médula, ¿sí? Eso se los dejo como para un repasito. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Suprarrenal ok? Bien, perfecto. Vemos entonces páncreas. El páncreas vamos a ver puntualmente la región endocrina. Fundamentalmente los islotes pancreáticos lo van a encontrar en cuerpo y cola. Los acinos pancreáticos son fundamentalmente, se encuentran más que nada en la cabeza del páncreas, que es la que tiene relación con el duodeno y el jugo pancreático, que ya lo vamos a ver en digestivo. Los islotes pancreáticos también tienen un origen endodérmico y viene del intestino medio. Tiene 4 tipos de células, por lo menos 4 tipos, las células alfa, beta, delta, y van a tener otras como las células F que producen polipéptido pancreático. Estas células se encargan puntualmente de regular la glucosa, y tenemos muchas más células beta que células alfa, son las más comunes. Ahí lo vemos bien dentro del acino pancreático, es un acino seroso puro, ¿se acuerdan ustedes? Lo hemos visto mucho en el tema glandular. Y como dijimos, las células alfa secretan glucagón, que aumenta la glucosa, y las células beta secretan insulina, que disminuye la glucosa, y las células delta son somatostatina, que inhiben los dos. Ahí tienen un buen ejemplo, un buen cuadrito de qué es lo que genera la insulina. Es anabólica y baja la glucosa. El glucagón aumenta la glucosa, la somatostatina inhibe las dos, y también regula la motilidad gástrica y la secreción intestinal, que lo vamos a ver en digestivo, y el polipéptido pancreático, que también regula el proceso digestivo. Y ahí tienen un esquemita, es muy simple, pero hay que estudiar dónde ejerce obviamente toda esta acción, ¿no? Acuérdense que el hígado y el músculo son efectores muy importantes de la acción de la insulina y del glucagón. Bien, con páncreas, como para que después lo puedan estudiar y ampliar. Bien. Por último, con respecto a las gónadas, vamos a ver puntualmente, porque esto después lo vamos a ahondar en masculino y en femenino. Acuérdense que dijimos que la gonadotrofina teníamos la FSH y la LH, que tienen un eje hipotálamo hipoficiario, gonadal. Y vamos a ver que en ovario puntualmente dijimos que la FSH producía el estímulo de la formación de estos folículos, ¿sí? Estos foliculitos son estimulados por la FSH. ¿Y qué va a producir? La FSH va a generar una proliferación celular alrededor de estos folículos, que va a producir lo que se llaman tecas. Las tecas que van a rodear al folículo, el folículo tiene dos partes para que ustedes entiendan. Hay células internas que se llaman células de la granulosa, que son todas estas celulitas que están acá adentro, que van a contener al ovocito, y las células que están por fuera, que se llaman células de la teca. Esas tecas van a empezar a producir estrógenos, ¿sí? Esos estrógenos son fundamentales para la formación del ovocito, para que el útero te empiece a reaccionar, que empiece a producir epitelio, y además el estrógeno es muy importante para el proceso de ovulación, ¿sí? Cuando se genera el pico más importante de estrógeno entre los días 12 a 14,
se genera un gran pico de LH. El estrógeno alto es muy importante para estimular. Este es uno de los pocos ejemplos de estimulación de retroalimentación positiva, en donde el pico de estrógeno genera un pico de LH, el pico de LH genera el rompimiento del folículo y la ovulación, estos folículos que están cercanos, esto que ustedes ven acá es la trompa de falopio, estos foliculitos, por ejemplo este que está bien cercano al borde, se rompen, liberan el ovocito, entonces al salir el ovocito cae drásticamente el nivel de estrógeno, cae drásticamente el nivel de LH, y las células que quedan son células de la granulosa interna y las tecas por fuera. Como ya no tienen el estímulo de la FSH, esas células degradan, se convierten en este gran cuerpo lúteo, ¿sí? En donde las células internas son células de la granulosa que se modificaron, se cargaron de lípidos, se llaman células granuloso-luteínicas, y las células periféricas son las células de la teca que tenían acá, ¿sí? Se llaman células tecoluteínicas. Esas células internas que son estimuladas por la LH empiezan a producir progesterona que permiten el estímulo de secreción del endometrio y van a ayudar luego al día 25, 26, si se llega a fecundar el ovocito, a que se pueda implantar en un endometrio bien grueso, bien adaptado para la implantación, todos esos efectos de la progesterona, y la teca, las tecoluteínicas que quedaron afuera, siguen secretando un poquito de estrógeno, ¿sí? Eso es muy interesante, digamos, todo esto retrograda si no hay fecundación, y para el día 28, 26, 28, todas las hormonas ustedes van a tener baja la FSH, la LH, no van a tener estrógeno ni progesterona, y se va a producir un momento muy especial, que ¿cómo se llama? Ese momento en los días 28 más o menos del ciclo. Al caer toda la estimulación hormonal, se genera la menstruación. Muy bien, perfecto. Bien, ¿se entendió entonces esa parte, chicos? Después a esto lo vamos a volver a ver en el último práctico del año, que es con medio femenino. Esto es un pantallazo para que sepan dónde están estas hormonas en relación a la hipófisis. ¿Ven? Ahí se ve muy bien los distintos óvulos, ¿ven? Los distintos folículos, perdón, con sus ovocitos. Acá hay varios cuerpos amarillos. Esto no es un ovario humano, ¿tá? No es un ovario de una mujer, porque la mujer tiene un solo cuerpo lúteo por ciclo, ¿tá? Ahí fíjense que se ve la trompa de falopio, que es donde toma el ovocito. Y miren ustedes, esto es lo que les decían, estos son las células de la granulosa, acá estaría el ovocito, que luego que se expulsa, estas células de granulosa forman el cuerpo lúteo, se llaman granuloso-luteínica, produce progesterona por efecto de la LH, y la teca, que ustedes ven por fuera, se transforma en tecoluteínica, la parte interna, y sigue produciendo algo de estrógeno. ¿Sí? Bien, y por último el testículo, esto es un poquito más simple, la FSH actúa sobre células que están en el epitelio testicular, que se llaman células de Sertoli. Esas células de Sertoli que están acá son células muy importantes para la germinación de las espermatogonias y ayudarlas a convertirse en espermatocitos y luego de ahí espermatozoides. No tiene variaciones de ciclo, obviamente, ¿sí? Así que actúan todas igual todo el tiempo. Y estas células de Sertoli son muy importantes porque las nutren, las separan inicialmente en algo que se llama barrera hematotesticular, y produce una hormona que se llama inhibina también, que evita que se generen rápidamente los espermatozoides para que pase por toda la división mitótica. Y después tenemos, estimuladas por la LH, otras células, que son estas que están acá, bien acidófilas, que son esterogénicas también, que son las células de Leydig, que producen testosterona, muy importante para las características sexuales secundarias. ¿Sí? Ahí tienen las distintas funciones, como un cuadrito. ¿Estamos bien, chicos? Con esto estamos terminando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo después les paso a los ayudantes la grabación. Después les voy contando que van a tener actividades especiales con los ayudantes, que ya les vamos a decir fechas y hora de repaso.
como para que vayan fijando todo. Esto se lo pregunta más de uno seguramente, ¿no? Bueno, tengo la mala noticia de decirle que todavía falta bastante. Yo también me lo pregunto, así que quédense tranquilos que somos varios. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que haya quedado en el tintero? ¿Todo bien? Un corchazo. Eso quedó. ¿Se acuerdan más del corchazo que de las cosas que les fui diciendo? Bien, perfecto. Bueno, me alegro entonces que haya quedado todo claro. Cualquier cosa me avisan. Si no, los voy despidiendo. Queda grabado con la grabación la asistencia, así que no se hagan problema. Bueno, chicos, después cuando se arme la grabación se las paso. ¿Estamos? Nos vemos, pórtense bien, estudien, no hagan renegar. No me hagan renegar a los ayudantes de alumnos, ¿eh? Chao, estudien. Chao, chao. Profe, antes de que me olvide, ¿le puede, o sea, porque los profes de práctico no nos contestaron, si les puede decir a usted si podemos tener las clases por Meet en vez de por Zoom? Porque siempre tenemos problemas de conexión o de audio. Hablamos al tema, ¿sí? Quédense tranquilos, que ya lo hablamos y en teoría van a empezar a tener por Meet. ¿Sí? Ya está tomado el tema. Ah, bueno, listo, gracias, nos vemos. Chao, chao chicos, que anden bien.